10. Me hiciste acordar que tenía que grabar. Bueno, contabilidad nacional, oferta y demanda agregada. Eh, Probablemente demos las dos, o sea, esta clase y la que viene con estos temas. Más que nada nos vamos a centrar en lo que es la contabilidad nacional. eh, y básicamente lo que vamos a aprender acá es, si recuerdan, esta variable llamada PBI de la economía, que vimos la clase pasada cuando veíamos el tema de índices. Vamos a ver en estas clases, digamos, cómo se determina ese PBI, digamos, cómo se calcula el PBI de una economía. Vamos a ver que, digamos, uno puede decir, bueno, el PBI de la economía es tanto. Sí, pero ¿cómo lo calculaste? Y dado que, digamos, lo que hacemos es buscar datos de la realidad, vamos a tener varias maneras de calcular ese PBI en función de los datos con los que contemos de una economía, ¿no? Así que lo que vamos a ver básicamente va a ser distintas maneras de calcular el PBI y variables relacionadas o magnitudes asociadas a ese PBI. Pero antes, breve introducción, voy a ponerla, después vamos a hacer estos ejercicios. Breve introducción a una serie de conceptualizaciones. Una de ellas es la diferencia entre variables brutas y netas. Cuando hablamos de una variable bruta, es una variable que tiene algo que la estás ensuciando, por así decirlo, que le está metiendo como un ruido, digamos. Y cuando hablamos de variable neta, es que tiene descontado un ruido, una suciedad, digamos, un efecto, es como la variable limpia, por así decirlo. Por ejemplo, como veíamos la clase pasada, el PBI nominal crecía y nosotros lo que podemos decir ahí es que, bueno, digamos, hubo un crecimiento bruto del PBI. ¿Por qué? Porque creció el valor de ese PBI, el número creció, cuando vemos el PBI nominal, ¿no? Pero para ver lo que es el crecimiento neto quizás del PBI, lo que tenemos que hacer es quitarle ese efecto de la inflación que le quitábamos en la clase pasada, y ahí veríamos como el crecimiento neto del PBI. Bruto sería porque tiene el efecto de la inflación ahí haciendo ruido, ensuciando un poco la variable, y neto sería cuando se le descuenta ese efecto. Por ejemplo, ¿no? Bruto y neto se usa para un montón de cosas más también. Salario bruto, por ejemplo. Si alguien acá cobra un sueldo, bueno, ustedes tienen un sueldo en blanco típicamente. Tienen un sueldo que es el sueldo bruto, y del sueldo bruto se le descuentan varios conceptos, eh, y eso deriva en un sueldo neto, que es el sueldo de bolsillo, digamos. Entonces el sueldo bruto es mayor al sueldo neto, que es el de bolsillo, porque el sueldo bruto incorpora ciertos conceptos que son parte del salario, digamos, pero que no es directamente plata en el bolsillo, sino como lo son los aportes personales, alguna retención, algún impuesto, etcétera, que sea sobre el salario. Bueno, por otro lado, tenemos lo que son variables internas y nacionales. Cuando hablamos de interno o de variables internas, hablamos de, digamos, las variables o los efectos que se suceden fronteras adentro del país. Esto es, digamos, dentro de las fronteras físicas del país Argentina. Y cuando hablamos de una variable nacional, tiene que ver con, digamos, que es propiedad de argentinos. Por ejemplo, ¿no? Dentro del país hay empresas que son propiedad, digamos, de extranjeros, pero que están dentro del país, están radicadas en la frontera o fronteras adentro de la Argentina. Por ejemplo, no sé, McDonald's, aunque son concesiones, Walmart mejor. Por ejemplo, Walmart, ¿no? Está dentro del país físicamente, hay sucursales de Walmart, pero la propiedad de esa empresa es extranjera. O, por ejemplo, ¿no? Hay filiales de empresas argentinas en el exterior, ¿no? Esas empresas son de propiedad de argentinos, pero no están radicadas dentro del país. Y esto me genera, digamos, una diferencia entre variables internas y nacionales. Interno, de vuelta, es cuando hablamos frontera dentro del país; nacional es cuando hablamos de algo que es propiedad de argentinos. Vamos a ver que esto es importante porque después, cuando nos metamos más adentro en el tema del PBI, vamos a ver que existe
el Producto Bruto Interno, PBI, y el Producto Bruto Nacional. Siendo el Producto Bruto Interno los bienes y servicios creados en una economía, creados, digamos, fronteras adentro del país en el lapso de un año, y el Producto Bruto Nacional es los bienes y servicios, digamos, en manos de argentinos, por así decirlo. Sería el Producto Bruto, los bienes y servicios generados por factores productivos de propiedad argentinos, que es distinto a decir que están fronteras dentro del país, digamos. Después tenemos variables a precio de mercado y costo de factores. Bueno, esto tiene que ver con que existen impuestos y subsidios que aumentan y disminuyen el valor de ciertos bienes, de ciertas producciones, de ciertos servicios, y hacen que el precio de mercado y el costo de los factores productivos sea distinto, digamos. En una economía sin subsidio y sin impuestos indirectos, lo que sucede es que ese costo de factores de los bienes y los servicios termina siendo igual al precio de mercado, ¿no? Cuando estamos en competencia perfecta. Cuando metemos subsidios e impuestos, esto deja de pasar, sino que hay diferencias entre lo que es el precio de mercado y el costo de factores de los bienes y los servicios. Y por último, la diferencia entre producto y producción. Bueno, producto es el PBI, son bienes y servicios finales, digamos. Y producción es el valor total, digamos, de producción de una empresa o de una economía, ya sean bienes y servicios finales, intermedios, materias primas, etcétera. Es la producción total. Bueno, ya algo estuvimos hablando de esto, pero ¿qué es el PBI? Y acá la definición, digamos, más de manual es que es el conjunto de los bienes y servicios finales producidos en un país en un lapso de tiempo. Típicamente se calcula en un año, el PBI es anual, casi siempre. Se puede calcular un PBI mensual, pero normalmente se calcula de manera anual. Entonces, de vuelta, el PBI son bienes y servicios finales valuados a su precio de mercado, producidos por una economía, fronteras dentro del país, ¿no? En el lapso de un año. Antes de pasar a lo siguiente, ¿hay dudas respecto a esto? ¿Queda claro la definición de PBI? Bueno, ¿queda claro estas definiciones que fuimos dando introductorias? Una pregunta. Sí. ¿Cómo se obtienen los datos para hacer el PBI? O sea, sí, te los da el ejercicio, pero ¿cómo sacas, por ejemplo, cuánta producción tiene una empresa argentina o ese dueño argentino? Que sea nacional, todo eso. Y eso típicamente te lo piden los organismos de control, ejemplo la FIP, ¿no? Te puede pedir las ventas y en base a tu caudal de ventas puede hacer un estimativo de cuál es tu producción, digamos. Por un lado se me ocurre que la FIP puede ser que te pida, por otro lado no conozco en fino, digamos, qué organismos regulan estas cuestiones, pero sí, típicamente es la FIP el que más... la FIP y el INDEC son los organismos que más, digamos, se encargan de tomar datos de la economía para hacer predicciones o lo que sea. Por ejemplo, lo que es consumo perdón, lo que es la parte de exportaciones e importaciones, por ejemplo, lo toma el INDEC. No sé si también el INDEC se encarga de ver lo que es producción de las distintas empresas, porque después vamos a ver que el PBI, digamos, se calcula con distintos métodos y depende del método que se utilice, puede ser que quede en manos de otro organismo el buscar información o el recopilar datos para, digamos, evaluar el PBI por cierto método, digamos. Capaz que los datos de producción de las empresas los toma la Secretaría de Producción o, perdón, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Industria, que no sé si se sigue llamando así, pero típicamente es el INDEC. O sea, son siempre organismos estatales, al fin y al cabo. Capaz que hay alguna consultora privada que hace alguna estimación, pero son siempre organismos estatales que tienen plata, gente y potestad para ir a preguntar a las empresas cómo es la producción y en base a eso sacar estimaciones del PBI. El PBI es siempre estimativo, digamos,
es en una parte recopilar datos de la realidad, digamos, de la economía, y por otro lado, en base a esos datos, hacer una estimación, digamos, porque vos sabés que no podés recopilar datos de todas las personas y de toda la economía. Entonces vos, una parte son datos de la realidad y otra parte es estimación en base a esos datos de aquello que te falte, digamos. Ponele, tengo 1000 empresas en el país, supongo que son todas iguales, ¿no? Por hacer un ejemplo simplificador, y digo, bueno, hay 1000 empresas, tengo datos de estas 100 empresas elegidas al azar, supongo que son todas más o menos iguales, entonces con estos 100 datos puedo hacer una aproximación de cuánto sería el PBI de mi economía sabiendo que hay 1000 empresas y yo tengo datos solo de 100. Por ejemplo, ¿no? Hay maneras más precisas, pero la verdad que se me escapa. Me imagino que queda, digamos, depende de qué método de cálculo del PBI, que ahora los vamos a ver, vayan a utilizar, qué organismos van a juntar esos datos. ¿Se entiende, Verónica? No sé, me fui medio ahí dando vueltas, pero Sí, es- sí. no es una ¿Y pregunta eso fácil. en todos los países se hace así o es solo acá? Calculo que en Sí, todos. en todos los países. En todos los países se busca calcular el PBI porque el PBI, al fin y al cabo, es la medida, digamos, del tamaño de la economía. Que crezca el PBI significa que la economía crece, que caiga el PBI significa que la economía cae. Y que caiga o crezca la economía tiene, digamos, implicancias de todo tipo en la sociedad, eh, en los niveles de consumo, en los niveles de educación, en todo, básicamente. Es lo que te dice si está yendo bien o mal la economía, digamos, y con eso el bienestar de la gente. No siempre da la mano, pero normalmente va bastante acompañado. Bueno, como les decía, vamos a ver 3 métodos para calcular el PBI. Y si lo queremos ver, digamos, desde un punto de vista de la realidad, estos 3 métodos tienen que ver con qué información o con qué información se cuenta, digamos, a la hora de querer calcular el PBI. El primer método que vamos a tener es el método del valor agregado, que básicamente es contabilizar todos los bienes y servicios producidos en la economía, finales y no, y después restarle a aquellos que son utilizados en la producción de otros bienes. O sea, si lo que buscamos es calcular el valor total de todos los bienes y servicios finales de una economía, lo que podemos hacer es decir, bueno, toda esta torta de producción de la economía, todo lo que producen todas las empresas del país, lo tomamos, lo sumamos, ¿no? La producción de cada empresa total, sumamos la de todas las empresas del país, y lo que hacemos es restarle los bienes y servicios intermedios, o sea, la producción intermedia, la que se usa, digamos, para producir los bienes y servicios finales. Y nos quedamos ahí, de esta manera, solo con los bienes y servicios finales. Esa es una manera de calcular el PBI con lo que llama el método del valor agregado. Dentro de este método, digamos, vamos a ver que hay varias variantes de cómo hacer lo mismo, porque lo mismo podríamos decir, bueno, ¿y por qué no vamos a ver el valor simplemente de los bienes y servicios finales? También se puede, vamos a ver directamente el valor de los bienes que se venden a las familias y sería lo mismo, digamos, porque es lo que nos interesa, bienes y servicios finales. PBI y PIB sí es lo mismo. Producto Bruto Interno, Producto Interno Bruto, es exactamente lo mismo. Método del ingreso, que básicamente, digamos, la lógica detrás de esto es, bueno, existe un PBI, digamos, o sea, existe una cantidad o una masa de bienes y servicios finales que son vendidos en el mercado hacia las familias. Bueno, existe también una masa de ingreso que es utilizado para comprar esos bienes y servicios finales. Entonces, yo tengo que esta masa de bienes y servicios requiere de una masa de igual tamaño de ingresos para, digamos, ser enajenado, digamos, ser comprado, ser vendido, comprado, intercambiado. Entonces yo, en vez de calcular la masa de bienes y servicios finales, lo que puedo hacer es ir y calcular cuánto es ese ingreso que se utiliza después para comprar esos bienes y servicios finales. Y dentro de este método del ingreso, lo que voy a hacer básicamente es sumar las remuneraciones que reciben todos los factores productivos de la economía. O sea, voy a ir y voy a decir, bueno, ¿cuánto se paga, mejor dicho, en salarios en una economía? ¿Cuánto se remunera al factor trabajo? ¿Cuánto se paga en rentas de la tierra en una economía? Bueno, ¿cuánto se remunera al factor tierra?
en esta economía. ¿Cuánto se paga de intereses al capital? Bueno, vamos a ver cuánto se paga, digamos, al factor capital. Y por último, vamos a ver cuánto se paga de beneficios empresarios en esta economía. Sumando todo eso, toda la remuneración al trabajo, al capital, a la tierra y los beneficios empresarios, sumando toda esa torta de plata, yo tengo también, nuevamente, el PBI ahora por el método del ingreso, digamos. Y por último, tengo lo que es el método del gasto, que básicamente la lógica es, bueno, tenemos una masa de ingreso, tenemos una masa de bienes y servicios, vamos a ver cómo se gasta ese ingreso en esos bienes y servicios, o sea, en qué concepto se está gastando ese ingreso de la economía. Y ahí lo que vemos básicamente es que la economía gasta en consumo, inversiones, gastos del gobierno y exportaciones netas, que sería exportaciones menos importaciones. Ahora vamos a ir uno por uno igual en los métodos, así queda más claro con un ejemplo práctico y después les voy a mandar a resolver un par de ejercicios. Primero que nada, vamos a ver lo que es el método del valor agregado. Fíjense que tenemos un ejemplo recontra simplificado en el cual tenemos una economía con 3 sectores, el campo, los molinos y las panaderías, y nada más, digamos. No existe nada más. Es una economía muy simple, muy chica, punto. Y lo que hacemos básicamente es ver cómo se calcularía el PBI en esta economía por lo que se llama el método del valor agregado. Si yo les digo que, bueno, el campo compra trigo por cero, o sea, no compra, mejor dicho, compra no, porque no estaría comprando nada. Supongamos que guarda semillas y las utiliza todos los años para plantar trigo. O sea que no tiene ningún costo. Simplemente planta trigo, crece ese trigo y lo vende por 10, un valor de 10. ¿Se lo vende a quién? A los molinos. Bueno, los molinos toman ese trigo por un valor de 10, lo transforman en harina por un valor de 30 y lo venden a las panaderías. Las panaderías toman esa harina por un valor de 30, la transforman en pan y la venden a las familias. ¿No? Ahora, si yo les pregunto, en esta economía así tan simplificada, ¿cuál es el valor del PBI? ¿Qué me dirían? Y primero la gente que estuvo en la clase de La Plata no diga nada, deje a las otras personas participar, salvo que vean que hay un silencio muy incómodo y muy largo. Pero, de vuelta, les pregunto, ¿cómo calcularían el PBI de esta economía? ¿Cuánto sería el PBI de esta economía? Recordando que el PBI es la suma de los bienes y servicios finales producidos por esta economía. ¿Cuánto dirían que hacen del PBI? Anímense, no importa si se equivocan. A 50. A 50, acá dijeron 90. ¿Quién dijo 50? Flor Saavedra dijo 50. Fanny. No me aparece cuando hablas. Ahí va. Bueno. ¿Por qué 50? Porque el único bien final es el pan. Exacto, muy bien. Y Ailén, ¿por qué 90? Ahí va. Está bien. Bueno, tenía razón, creo que Fanny fue que habló. ¿Fanny es? Sí, sí. Genial. Tenía razón Fanny y bueno, Flor, que participó después, es 50. ¿Por qué? Porque el pan es el único bien final, entonces acá es muy fácil, digamos. Yo quiero saber el PIB de la economía, voy a ver el bien final que se vende a la familia, o sea, el pan, listo, cortísima. Esa es una de las maneras de calcular el PBI. Por este método, ¿no? La otra manera es hacer algo que Ailén empezó a hacer, pero que le faltó un paso, que es básicamente, déjame ver dónde está, tomar el valor bruto de la producción, que es ese 90, es la suma de la producción del campo, la producción de los molinos y la producción de las panaderías, o sea, sumar lo que producen los 3 sectores y restarle a eso los bienes intermedios o las ventas intermedias, que son
lo que se vende, digamos, como bienes y servicios intermedios. O sea, estos 10 de trigo y estos 30 de harina. O sea, tengo 90, que es la sumatoria de la producción de trigo, la producción de harina y la producción de pan, y le resto 40, que es el trigo y la harina que se usaron para producir ese pan, que son las ventas intermedias. Y me da, fíjense, 50. Al fin y al cabo, es lo mismo. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Que dentro del valor del pan, dentro de esos 50 que vale el pan, ya está contemplado el valor de esta harina y está contemplado dentro del valor de esta harina el valor del trigo para producir esa harina, ¿no? O sea que, al fin y al cabo, cuando yo de vuelta voy a calcular el PBI, o sea, voy a ver cuánto produjo la economía, no me interesan los bienes y servicios intermedios porque el valor de esos bienes y servicios intermedios está metido dentro del valor de mi bien final. Entonces, con ver solo el bien final ya me alcanza. Pero bueno, depende de la información que yo tenga. Capaz que tengo solo valor bruto de la producción y compras y ventas intermedias, sin tener los bienes y servicios finales. Entonces ahí sí me serviría usar este método. Si tengo los bienes y servicios finales, lo más fácil es ir a ver su valor, digamos, para calcular el PBI con este método. Y la otra que puedo hacer es ver cuánto agrega de valor cada sector, ¿no? Tengo que el campo compra por 0 y produce por 10, o sea, agrega 10 de valor. Los molinos compran por 10 y venden por 30, o sea, agregan 20 de valor. Y las panaderías compran por 30 y venden por 50, o sea, de vuelta agregan 20 de valor. Y si yo tengo lo que agrega cada sector de valor, tengo que el campo agrega 10, que los molinos agregan 20 y que las panaderías agregan 20. Y esto me da 50. Que básicamente es la suma de los valores agregados de cada uno de los sectores. En algún lugar lo puse acá. Este sería con este método. Valor agregado del campo es igual a ventas del campo menos compras del campo, o sea, 10 menos 0. Esto está mal, esto es 10. Tiene que cambiarlo. Valor agregado de los molinos es las ventas de los molinos menos las compras de los molinos, que son 30 menos 10, igual a 20. Y acá lo mismo para las panaderías. Me da que el valor agregado de los 3 sectores sumados es igual a 50. ¿No? Estas son 3 maneras, no los quiero marear, pero digamos, tenemos 3 maneras de calcular el PBI y dentro del método del valor agregado tenemos 3 maneras de calcular lo mismo, digamos. Es de vuelta, todo dentro del método del valor agregado de esto. Ahora pasamos al siguiente método, que es el método del ingreso. Y en el cual quizás es más fácil de entenderlo porque simplemente lo que hago es sumar las remuneraciones a los factores productivos. O sea, tengo un factor productivo que es la mano de obra. Tengo otro factor productivo que son... Está medio raro porque tenemos mano de obra que es el factor productivo y después beneficios que es la remuneración ya del factor productivo. No importa. Tengo remuneraciones a los distintos factores productivos, que es mano de obra, beneficios, intereses y renta. Acá en vez de mano de obra tendría que decir salarios, pero bueno, no importa. Y tenemos, digamos, lo que paga cada uno de los sectores en concepto, digamos, de pagos a ese factor productivo. O sea que el agro paga, por ejemplo, 30 pesos de salarios. Paga 20 pesos de beneficios empresarios, 10 pesos de intereses sobre los bienes de capital y 40 pesos de rentas a la tierra. Lo cual, digamos, fíjense, la renta a la tierra ningún otro sector paga. Tiene sentido que sea el agro el que paga rentas a la tierra nada más porque es el único que usa mucha tierra. La industria de los servicios no tanto, digamos. Tiene alquiler, sí, pero bueno, se puede obviar un poco. Pero bueno, lo que hacemos acá básicamente es tomar cuánto se paga de salarios en total en la economía, cuánto se paga de beneficios en total en la economía, cuánto se paga de intereses en total en la economía, etcétera. Sumamos todo eso y obtenemos, digamos, el ingreso total de la economía, que es lo mismo que el PBI de la economía. ¿Qué es lo que hacemos acá, básicamente? Salarios, sumamos lo que paga el agro, lo que paga la industria, lo que pagan los servicios, me da 230. Beneficios, sumamos lo que paga el agro, la industria y los servicios, 20, 30 y 30, me da 80. Intereses, sumamos de vuelta lo que paga agro, industria y servicios, me da 110. Y las rentas solo las paga el agro,
así que me quedan en 40. Sumando todo esto, 230 más 80 más 110 más 40, me da que el PBI de la economía, o el ingreso bruto interno de la economía, puede aparecer de varias maneras, es 460. Acá una aclaración, digamos. Si fuéramos rigurosos, este valor de 460 me tendría que dar igual en este caso, porque al fin y al cabo, digamos, yo les contaba que estamos calculando el PBI por distintos métodos, entonces todos los métodos deberían dar igual. Nada más que, bueno, este ejemplo está bastante simplificado, fíjense que son 3 sectores y los montos son muy pequeños. Este ejemplo ya es otro ejemplo distinto, en el cual el valor del PBI me va a dar distinto, porque es un ejemplo más complejo, más elaborado que saqué de otro lado. Por eso no dan igual. La realidad es que, digamos, viendo una misma economía, los 3 métodos tienen que dar igual, ¿no? El método del valor agregado, el método del ingreso y el que vamos a ver ahora después, que es el método de gasto, los 3 tienen que dar igual. O sea que o este tendría que dar 50 o el anterior tendría que haber dado 460 el valor de PBI. ¿Se entiende esto? Porque los 3 métodos calculan lo mismo, que es el PBI, ¿no? Una aclaración también, por si lo ven en algún lado, cuando calculamos el PBI por este método, a veces se lo llama ingreso bruto interno. Es lo mismo, si termina en bruto interno es probable que estemos hablando de lo mismo, del PBI. Porque también lo pueden encontrar como GBI, que es el gasto bruto interno, que se le llama así cuando lo calculamos con el otro método que ahora vamos a ver. Ante la duda, igual con estas cosas pregunten. Pero sepan que puede aparecer el PBI como PBI, YBI o GBI, que es al fin y al cabo todo lo mismo. Por último, el método del gasto. Nos quedan 4 minutos, así que intento darlo rápido. Y vamos a recreo. Si se me corta, volvemos a los 5 minutos, ¿ok? El método del gasto, que básicamente lo que hace es decir, bueno, vamos a ver en qué gasta cada uno de los sectores de la economía. Vamos a ver cuánto gastan en consumo privado, el agro, la industria y los servicios. Cuánto gastan en inversión, el agro, la industria y los servicios. Cuánto gastan en exportaciones, el agro, la industria y los servicios. Y cuánto importan el agro, la industria y los servicios. Después, teniendo esos valores, digamos, del total del consumo, del total de la inversión, del total de las exportaciones y del total de las importaciones, lo que hacemos es, vía esta ecuación de acá, calcular el valor de mi PBI. Noten 2 cositas. Por un lado, que esta es como una versión simplificada, porque en realidad el PBI es esto mismo, pero con el gobierno. Es consumo más inversión más gasto del gobierno más X menos M. En este caso, estamos suponiendo que es una economía sin gobierno, entonces la G no aparece y me queda que el PBI es consumo más inversión más X menos M. Si estuviera el gobierno, esta G aparecería y sería un componente más del PBI, ¿no? Otra cosita que les quiero hacer notar es, fíjense que la M está restando. Las importaciones están restando. Que las importaciones estén restando, digamos, tiene que ver con que las importaciones son bienes y servicios que se consumen dentro del país, pero que no fueron producidos por el país. Por lo tanto, no van al PBI. Porque no son bienes y servicios producidos por nuestra economía, son producidos afuera. Y las exportaciones suman porque están producidos en Argentina, pero se consumen afuera, o sea, se venden afuera. Por eso, digamos, restamos las importaciones. Y cuando vean exportaciones netas, que es algo que suele aparecer, básicamente es X menos M. O sea, es el valor de eso directamente. Esto es las exportaciones netas, X solo son las exportaciones. Ya se me está trabando la lengua. Bueno, y acá lo que hacemos es igual al método del ingreso. Básicamente sumamos el total del consumo para los 3 sectores, el total de la inversión para los 3 sectores, exportaciones para los 3 sectores y importaciones para los 3 sectores. Y lo que nos queda es esto. Se consume en total 320
invierte 120, se exporta 120 y se importa 100. Meto todo esto en la ecuacioncita que les mostré recién y me queda que el PBI es 460. Igual al ejemplo anterior que vimos porque está como pensado para la misma economía, estos dos ejemplos. Bueno, dudas para responder ahora rápido, en menos de un minuto. Si no, hacemos una pausa de 5 o 7 minutos hasta que se grabe el video y volvemos, ¿ok? Yo por ahora no. Ok, genial. Bueno, corto acá y ahora volvemos, ¿ok? El mismo idea. Denme un segundo que hablo de vuelta a la doble contabilización porque no lo grabé. Que fue lo único que me quedó. Sí. Bueno, doble contabilización es cuando contamos dos veces algo. Estamos buscando calcular el PBI y lo que hacemos es, por ejemplo, tomar el valor de los bienes y servicios finales y aparte tomar el valor de los bienes y servicios intermedios. Esto es doble contabilización porque en el valor de los bienes y servicios finales ya está, digamos, incluido el valor de esos bienes y servicios intermedios que se utilizaron para crear los bienes y servicios finales. Entonces, cuando yo quiero ver el PBI de una economía, simplemente voy a ver el valor de los bienes y servicios finales porque, de vuelta, los intermedios o el valor de los bienes y servicios intermedios está contemplado dentro del precio de ese bien final. Cuando vayan a hacer ejercicios de este estilo, que algunos hay en la práctica, acuérdense, digamos, cómo es que calculamos el PBI por el método del valor agregado, y ahí no le van a errar, digamos, tienen tres maneras: o suman los valores agregados de cada sector de la cadena productiva, o toman el valor del bien final directamente, o toman el valor total de la producción y le restan las compras o ventas intermedias. Digamos, con eso en mente se van a dar cuenta, imagino yo, cuando hay un caso de doble contabilización. Importante, digamos, también aclarar que el valor agregado no es lo mismo que el valor total, ¿no? Cuando yo tengo, por ejemplo, que las panaderías compran harina por 30 y venden por 50, el valor agregado de la panadería es de 20. ¿Por qué? Porque vende por 50 pero compró por 30, o sea, agrega 20 de valor. Mientras que el valor total de la producción de la panadería es de 50, que es el valor del pan, ¿no? No es lo mismo de vuelta valor que valor agregado. Dicho eso, gracias por hacerme acordar, Camila, que no lo había grabado. Pasamos directamente a este ejercicio. Si les parece, les doy 8 o 7 minutos para que lo hagan hasta las 10. Y después lo elaboramos entre todos. Pero básicamente es calcular el PBI a precio de mercado a partir de los siguientes datos. Arriba tienen otros datos, en el tercer ejercicio tienen otros datos y tienen que utilizar obviamente dos métodos distintos. Depende de qué datos tengan. Adelante a resolver y cualquier duda me consultan. ¿Ok?
¿Cómo viene el resto, gente? Veo que Florencia terminó. Como no preguntan nada, yo imagino que vienen bien. Si no hay nadie resolviendo. Nada. Genial. Guárdense los resultados que ahora vemos. Bueno, vamos a ver cómo se hacían estos ejercicios. Primero de ellos, tenemos consumo privado, tenemos inversión, tenemos gasto público y tenemos exportaciones e importaciones. Este sería, digamos, el método del gasto. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, PBI es igual a consumo más inversión más gasto más X menos M. Reemplazando esto con los datos que nos da el ejercicio, tenemos 800 más 200 de inversión más 300 de gasto público más 250 menos 50. O sea que 800 más 200, 1000, más 300, 1300, más 250, 1550, menos 50, 1500 de PBI. ¿Les dio lo mismo? ¿A alguien le dio distinto? A mí me dio eso. Genial. A mí me dio esto. ¿Me dio lo mismo? Sí, lo mismo. Bueno, bien, se nota que entendieron entonces, me alegro. Ahora, siguiente ejercicio. Calculamos el PBI a costo de factores basándonos en los siguientes datos. Empresa A vende a la empresa B por un valor de 120, empresa B vende a la mitad al público por 150 y la otra mitad a la empresa C por 130 y la empresa C vende al público por 250. Pregunta, ¿cuánto les dio acá el PBI? A mí 650. Genial. ¿Quién más? ¿Les dio otra cosa distinta? ¿Quién habló recién? Belén. Gracias, Belén, por participar y animarte a decir que te dio 650. Ahí Florencia se animó también y se le dio 400. Solo una puede estar en lo correcto. Ahora vamos a ver. Yo no estaba segura, pero bueno, igual. No te preocupes, igual gracias por participar y por decirlo. Acá la gente le da 400, así que las probabilidades están un poco en tu contra, pero bueno, vamos a ver qué pasó. Porque esto, digamos, estamos aprendiendo. Les puede dar mal y la idea sería que les dé mal conmigo y que después cuando lo hagan solo les dé bien. Pero bueno, fíjense que este es el método del valor agregado, ¿no? Tenemos varias maneras de hacer esto. Primero vamos a hacer con la manera más directa, que es ir a ver directamente el precio de los bienes y servicios finales. ¿Cómo hacemos? Bueno, vemos que la empresa A vende a la empresa B, o sea, es una venta intermedia. Listo, no miramos más a la empresa A. La empresa B vende la mitad al público por 150, o sea, vende bienes y servicios finales, y la otra mitad a la empresa C, o sea, una venta intermedia. Nos quedamos con esto de acá, la venta a las familias, que es venta de bienes finales. Y por último, la empresa C vende al público por 250. Venta final, o de bienes y servicios finales. Entonces lo que vemos es que solamente estas dos ventas son de bienes y servicios finales, por lo que el PBI entonces sería igual a 150 más 250. Y esto es igual a 400.
¿no? Esa es una manera de hacerlo. La otra manera es decir, bueno, ¿cuánto produce la empresa A? 120. Bueno, 120. Más, ¿cuánto produce la empresa B? Su totalidad, ¿no? 150 más 130, 280. ¿Cuánto produce la empresa C? 250. Esto, la suma de todo esto, es el valor bruto de la producción. Y es igual a 120 más 200, me da 400, perdón, 120 más 280 me da 400, más 250 me da 650. Ahora, el valor bruto de la producción le tengo que sacar las ventas intermedias para tener el PBI. Entonces, tengo 650 valor bruto de la producción y ¿cuánto de esto es venta intermedia? Bueno, A vende a la empresa B, eso es una venta intermedia. Entonces, déjenme borrar todo. 650 menos A vende a la empresa B por 120, o sea, le restamos 120. Y B vende la otra mitad a la empresa C por 130, menos 130. Y 650 menos 120 menos 130 es 400. O sea que con el otro método volvimos a ver que el PBI era 400. Lo último que nos queda, o digamos, la última manera de hacer esto era sumar los valores agregados de cada una de las empresas o de los sectores. La empresa A no compra nada y vende a la empresa B por 120. O sea que el valor agregado de la empresa A es igual a 120. La empresa B, fíjense que compra por un valor de 120 y después vende por un valor de 130 a la empresa C y por un valor de 150 al público. O sea, compra por 120 y vende al público y a la otra empresa por 280. Entonces el valor agregado de la empresa B es igual a 280 menos 120, o sea, 260. Que básicamente es las ventas menos las compras, ¿no? Y el valor agregado de la empresa C es igual a, la empresa C compra por 130 a la empresa B y vende al público por 250. O sea, 250 menos 130 me da 120. Y la suma de los valores agregados me da el valor agregado bruto de la economía, que es lo mismo que el PBI, y que es igual a 120 más 120, 240, más 260, me parece que no me dan las matemáticas aquí. Más 260, no, esto está mal, esto es 160. Porque si no me sobran 100. 120 más 120, 240, más 160, 400. Y el valor agregado de la empresa B es, vende por 150 más 130, 280, menos 120, sí, está bien, 160. ¿Se entiende? 3 maneras de calcular lo mismo, que es el PBI por el método del valor agregado. Ahora vamos a pasar a esto. Pequeño paso, ¿no? O sea, acá lo que tenemos básicamente es todo lo que vimos en la clase metido en un mismo ejercicio. Y acá, digamos, vamos a ir desagregando por sectores para que se vea. Primero les recomiendo tener lápiz y papel a mano o algo para ir tomando apuntes. Antes de que nos metamos con el ejercicio, les tiro una que yo tiré en clase con La Plata, por si les sirve. Yo tomo apuntes de la siguiente manera cuando tengo clases virtuales. Tengo abierto acá en la mitad de la pantalla, un poquito más, el Zoom con la clase, ¿no? Y en un pedacito de pantalla, que será 1/3 más o menos, tengo abierto una hoja de Word, por ejemplo. Y lo que hago básicamente es, a medida que voy viendo el Zoom,
cuando ponen una nueva filmina, toco tecla de Windows, Shift S, lo cual les abre como una pantalla para tomar captura rápida, que es como que les deja recortar una parte de la pantalla, que es como si sacaran una captura, pero solo de lo que recortan, y eso automáticamente se los copia y con Control V lo pegan en el Word. Entonces lo que pueden hacer es, se pone una nueva filmina, tecla de Windows, Shift S, recortan o toman el recorte de lo que quieren, digamos, guardarse de la filmina, lo pegan en el Word y van escribiendo abajo. Y tienen las dos cosas todo el tiempo en vista. Eso de vuelta, requiere que ustedes tengan una compu, ¿no? Y creo que Windows 10 porque Windows Shift S no sé si funciona en Windows 8 o Windows 7. Pero si tienen Windows 10 no van a tener drama. Nada, se los tiro como dato, tómenlo, déjenlo. A mí me sirve bastante, pero hagan lo que quieran, ¿no? Es una recomendación nada más. Y lo otro es, si ustedes arrastran, ¿dónde quedan guardadas las capturas? Eso es lo importante, digamos. Cuando ustedes apenas capturan, les queda guardada como en el portapapeles, se llama. Cuando tocan Control V o clic derecho, pegar, queda guardado ahí, digamos. Como si lo hubieran copiado y lo pueden pegar automáticamente en el Word. Después, si quieren, en algún momento les muestro más en detalle cómo se hace esto, pero o sea, pruébenlo si tienen ahora, tecla de Windows, Shift S y seleccionan, y eso ya se copia directamente al portapapeles. Con Control V en el documento de Word lo pegarían directamente en el documento. Y ahí lo pueden agrandar o achicar en base del espacio que tengan en el Word. Otra de las cosas muy útil es que si ustedes tienen cualquier ventana de Windows y la arrastran y la pegan como con el borde izquierdo de la pantalla y la alargan, automáticamente se les pone la mitad de la pantalla, eso, digamos, que arrastraron esa ventana, y les permite seleccionar, en la otra mitad les aparece como para seleccionar alguna de las ventanas que tengan abiertas. Entonces lo hacen muy rápido lo de poner en la mitad de la pantalla el zoom, en la otra mitad el documento de Word. De vuelta, tips para mejorar la velocidad y que las clases virtuales no sean tan chotas. Dejando esto de lado más Manu, herramental, sí. yo me estoy yendo a mi casa y no tengo datos, así que salgo y si vuelvo, y si cuando Se cortó. Ya se les fueron. Se acabaron los datos ahí en el momento. No sé ni quién me habló, pero no te preocupes porque después la dejo grabada. Así que no hay drama. Qué gracioso, se le cortaban los datos. Dijo que se le iban a cortar los datos y se le cortaban en el momento. Bueno, vamos al ejercicio. Dejemos de boludear. Deja de boludear, Manuel, ¿no? Así no terminamos tan tarde. ¿Qué hora es a todo esto? Son las 8:20. Bueno, igual vemos esto como último y ya los largo. Y la clase que viene seguimos con todos estos temas. ¿Cómo hacemos para resolver estos cuadritos que se llaman matriz insumo producto? Nombre y medio tiene. Y de esta sale lo que es la matriz de coeficientes técnicos, que no la vamos a ver porque es al pedo, pero se puede hacer de acá. Lo van a ver en macroeconomía más adelante y van a ver que es un bajón. Pero bueno, por lo pronto nos quedamos con esta matriz, que es la matriz insumo producto. Básicamente es como todo lo que vimos mezclado en una misma matriz. Y fíjense que se dan las siguientes relaciones. O sea, estos son compras y ventas entre sectores, digamos. Por ejemplo, el sector primario le vende al sector secundario, al sector primario, al sector secundario y al sector terciario, digamos, en la misma fila. Y acá se suma la totalidad de las ventas intermedias que tiene el sector primario, ¿no? Ahora, si yo quiero ver las compras intermedias que hace el sector primario, lo que hago es ir a la columna y tengo las compras del sector primario al sector primario, las compras del sector primario al sector secundario y las compras del sector primario al sector terciario. Y acá abajo, ese 50, es la totalidad de las compras intermedias del sector primario. ¿Se entiende? Las ventas van en horizontal, las compras van en vertical. O sea que yo quiero ver lo que compra el sector primario, está acá.
vertical. Quiero ver lo que vende el sector primario, horizontal, ¿no? Y en esto que voy a marcar en amarillo, tengo las ventas intermedias totales del sector primario y las compras intermedias totales del sector primario. De más está decir que la suma de las ventas del sector primario, del sector secundario y del sector terciario tiene que ser igual a esto. Y que, digamos, en vertical es lo mismo. O sea, 30 más 10 más algo que falta acá tiene que ser igual a 50, ¿no? Lo mismo para los otros sectores, ¿no? Para el sector secundario, este casillero de acá, los bienes intermedios del sector secundario, es estos 3 casilleros. Y para el sector terciario lo mismo, estos 3 casilleros tienen que ser igual a 90. Son todas compras. Cuando vemos la columna es las compras. Y cuando vemos en la horizontal son las ventas. De vuelta. Eso para la primera parte de la matriz. ¿Quedó claro o quedaron dudas? Así, o sea, si estamos sobre terreno firme, seguimos avanzando con la matriz. Pero eso por un lado, digamos. Genial. Ahora, vamos a dedicarnos a ver de acá para la derecha, para que se entienda bien. Tenemos C e I, o sea, consumo e inversión. Y estos son básicamente ventas finales. Perdón, ventas de bienes y servicios finales, que están resumidas acá, ¿no? Entonces, el consumo o las ventas de consumo y las ventas de inversión del sector primario sumadas van a estar acá, abajo de lo que es ventas finales. Esto es lo que venden a las familias o como bienes finales a otros sectores, ¿no? Lo mismo para el sector secundario y lo mismo para el sector terciario. O sea que este valor de esta columna de acá va a ser la suma de los valores de consumo e inversión sumados. ¿Ok? Y por último, el valor bruto de la producción va a ser la... Esperen que voy a borrar acá. El valor bruto de la producción, esta columna de acá va a ser las ventas finales más las ventas intermedias. ¿Entienden? Porque es la totalidad de lo que producen. O sea, lo que venden como bienes finales y lo que venden como bienes intermedios es la totalidad de lo que producen. ¿Quedó claro? Sí, sí. Genial. Dejamos entonces este lado de la matriz. Ya vimos este lado de la matriz. Y nos queda la parte de abajo de la matriz donde tenemos remuneración a factores productivos. O sea, salario, renta, intereses, beneficios y valor agregado. Acá, pequeño paréntesis a todo esto, nosotros vimos el método del valor agregado como la producción, el valor bruto de la producción, menos ventas intermedias, etc. También se le llama valor agregado a la suma del salario, las rentas, los intereses y los beneficios, porque al fin y al cabo es lo mismo, digamos. No sé por qué se le dice valor agregado a esto, pero bueno, sé que se le llama así que lo pueden encontrar con ese nombre. Por lo tanto, digamos, ya se imaginarán que la suma de los salarios, rentas, intereses y beneficios para el sector primario es igual a este valor agregado de acá. Así como la suma de los salarios, las rentas, los intereses y los beneficios para el sector secundario es igual a este valor agregado de acá. Y que al fin y al cabo el valor bruto de la producción para cualquiera de los 3 sectores, voy a poner en violeta, el valor bruto de la producción para cualquiera de los 3 sectores va a ser la suma del valor agregado más los bienes intermedios. ¿Ok? Las compras de bienes intermedios en este caso. Y bueno, este valor de acá, 350, es la suma de, creo, si no me equivoco, del valor agregado del sector primario, secundario y terciario. No estoy del todo seguro.
fíjense, seguramente les va, si lo pueden completar antes de llegar, de utilizar este valor, capaz que les da lo mismo, digamos, que esto, sumando estos 3, les da este 350. Ahora, aclarado eso, me gustaría que nos sentemos un rato e intentemos resolverlo. Quedan 6 minutos de la clase, perdón, del bloque. Después vamos a comerciales y tendríamos un último bloque. Ya estoy en el punto en el que hago chiste y me río solo. Quedan 6 minutos, 5 minutos de recreo, o sea que ahí tendríamos más o menos 10 y después otros 10 minutos para que terminen de hacer esto. Así que tienen hasta las -10, 9 menos 10. Para hacer esto, yo igual me quedo estos 6 minutos acá. Ustedes pregúntenme, después de estos 6 minutos, hacemos el recreo propiamente dicho, y después de eso tenemos hasta las -10 para que lo terminen. ¿Ok? Pero nada, estaría bueno que lo intenten resolver porque es un ejercicio jodido y de última vez se confunden conmigo y los vamos viendo.
2 segundos, gente, ahí vengo. Si tienen dudas, escríbamelas. Así que, gracias a Yamila, vamos a grabar este pedazo que faltó, porque me había olvidado. Pero bueno, digamos, la lógica detrás de cómo se resuelve cada uno de estos puntos es medio que siempre la misma. O sea, lo bueno de este ejercicio, para mí como evaluador, es que medio que requiere que ustedes entiendan las relaciones entre estas distintas variables. Bueno, si Melanie lo está grabando, genial. Bueno, después pasarlo al grupo. Yo grabo por mi parte y a la mierda, pero bueno. La gracia de estos ejercicios para mí como evaluador es que implica que ustedes, digamos, entiendan las relaciones entre las distintas variables, digamos, y magnitudes que estamos utilizando. Bueno, cuestión. La suma de los bienes intermedios para el sector primario, secundario y terciario me da igual a 225. Y esto tiene que ser igual a las ventas intermedias de los 3 sectores. Entonces yo ya puedo sacar las ventas intermedias para el sector secundario. Control C, Control V. Ahí va. Y sé que estas van a ser, si la totalidad de las ventas y compras intermedias son 225, tengo 225 menos 70 es igual a 155 menos 100, 55. Tenía que chequear porque a esta altura ya el cerebro anda en rendimientos decrecientes. Teniendo las ventas intermedias, yo puedo calcular las ventas del sector secundario al sector terciario, que son, fíjense, 10 más 20, 30, para llegar a 55 me faltan 25. Y ahí ya completé toda la primera parte, que es las ventas en 3 sectores, básicamente. Lo único que me faltaría son ventas de consumo e inversión, que lo puedo completar ahora, sabiendo, fíjense, no, todavía no puedo, necesito completar el valor bruto de la producción. Perdón, mala mía. Bueno, puedo completar este valor bruto de la producción de acá. Este valor bruto de la producción del sector secundario, que yo sé que va a ser igual a las ventas finales más las ventas intermedias. O sea, 125 más 55 es igual a 180.
Y sé que este valor bruto de la producción tiene que ser igual a este valor bruto de la producción de acá. ¿Qué más puedo completar? Bueno, el valor de los salarios, lo puedo completar. Por lo pronto no lo voy a hacer. Voy a completar, déjenme ver. Profe, Sí. ahí me parece que podés completar el valor agregado del sector primario. Valor agregado del sector primario. Este de acá, tenés razón, sí. Porque tenemos el valor bruto de la producción y tenemos los bienes intermedios. Gracias, Santi, ¿no? Sí. Genial. Esto es ya porque yo estoy más quemado que ustedes a esta altura. Tenemos valor bruto de la producción 120, bienes intermedios 50, entonces sé que el valor agregado acá va a ser igual a 120 menos 50, o sea, 70. Y con esto puedo sacar los beneficios también, sabiendo que la suma de el salario, que es 30, más las rentas, que son 10, más los intereses, que son 5, o sea, 30 más 10, 40, más 5, 45, más los beneficios, me tiene que dar igual al valor agregado, o sea, 25 es esto. Chequeo rápidamente que esté bien. Sí. Ahí va. Teniendo esto, puedo completar el valor bruto de la producción para el sector terciario teniendo los bienes intermedios, que son 90, y teniendo el valor agregado total, que es 240. O sea, 90 más 240 es igual a 330. Aquí, 330. Este mismo valor bruto de la producción lo puedo pegar acá, sabiendo que van a ser iguales, y con eso ya completo las ventas finales. Las ventas de bienes finales para este sector, que son 100 de bienes intermedios y el valor bruto de la producción es 330, entonces me faltan 230 acá. Como bienes, venta de bienes finales. Y fíjense que tengo, si la inversión es 50 y la venta de bienes finales es 230, mi venta de bienes de consumo tiene que ser igual a 230 menos 50, 180. Tengo acá el dato. Si no me equivoco, la suma de los valores agregados tiene que ser igual a 350, o sea que el valor agregado del sector primario, secundario y terciario tiene que ser igual a 350. Por lo tanto, ya podría sacar este valor agregado para el sector secundario sabiendo que 240, que 350 menos 240 menos 70 es igual a este valor. 350 menos 240, 110 menos 70, esto es 40. ¿Tiene sentido? 15 y 15, 30 y 30, no, no tiene sentido. Déjeme ver qué más se puede completar aquí. Hay algunas relaciones que no me termino de acordar. Valor bruto de la producción, acá. Salario, viene intermedio. Ah, este se puede sacar, sí, pero de otra manera. Teniendo este valor bruto de la producción, puedo encontrar el valor agregado sabiendo que si tengo 85 de bienes intermedios y tengo 180 de valor bruto de la producción, la diferencia entre los dos va a ser igual a mi valor agregado, o sea, 95. Chequeo rápidamente que esté bien, sí. Y ahora 95 más 240 más 70, ya no me da el cerebro, lo voy a hacer con calculadora. 240 más 95 más 70, 405. Si no me equivoco,
la suma de estos es igual a 405. Y si no me equivoco va ahí, sí. Y esta suma tiene que ser igual a la suma de todas las ventas intermedias. ¿Qué más me falta aquí? Me faltaría el sector terciario bastante. Bueno, tengo la sumatoria de los beneficios totales de la economía, que son iguales a 80, y ya tengo para el sector primario y el sector secundario los beneficios, puedo sacar los beneficios para el sector terciario. Tengo 25 más 15 es igual a 40, y para llegar a 80 me faltan otros 40. $25 más 15, 40, para llegar a 80 me faltan 40. Genial. Para llegar a 95, tengo 15 y 15, 30 y 30, 60. Me faltan 35, que es este valor de acá, el de los salarios. 35. Hace 5 minutos Florencia me dijo que podía completar el valor agregado. Perdón, Florencia, no lo leí, ya estoy quemado, ni veo el chat. De hecho, ya nos pasamos un poco de hora, pero bueno, ya terminamos. Puedo completar este valor de acá sabiendo que tengo 10 y 30, 40 más 20, 60. O sea que este valor de acá va a ser 20. 20. Este valor que me falta acá lo puedo completar sabiendo que salarios son 100, rentas son 20, 120 tengo en total, más 40, 160. Para llegar a 240 me faltan 80. Si ven que me confundo en algún valor y ustedes lo tienen distinto, avísenme, ¿ok? Tengo 5 y 15 de intereses, 20 más 80, 100. Puedo completar el total de los intereses. Y por descarte, o por la sumatoria de los salarios, puedo completar los salarios totales de la economía, que son 100 más 30, 130 más 35, 165. Sí, 165. Ahora, quiero sacarme una pequeña duda que tengo, es que si sumo toda la venta intermedia tiene que ser igual a el valor agregado de la economía. Esto sería 70 más 55 más 100 más 225 más... No hay chance. Tengo más 60 más 100 más 80. No, nada que ver. 855. Esto sería ahí, entonces, si no me equivoco. Trazamos una línea. Y lo que es igual a 405 es la suma, si no me equivoco, de salarios, rentas, intereses y beneficios. 165 más 60 más 100 más 80, 405. Sí, la suma de los salarios, renta, intereses y beneficios me da el valor agregado de toda la economía, ¿no? ¿Qué más me falta completar? Ya creo que tengo prácticamente todo. Este 405, que es el valor agregado de la economía, si no me equivoco, tendría que ser igual a la sumatoria de las ventas finales de la economía. O sea, 230 más 125 más 50 me da 405. Exacto. Se finí. Prácticamente, ¿no? Podemos agregar algunas cosas como, por ejemplo, la suma de las ventas de consumo, que es 45 más 125 más 180, 350 de venta de bienes de consumo. Y las ventas de bienes de inversión son 55. Déjenme ver si me queda completar algo, creo que ya está todo. Bueno, puedo sacar el valor bruto de la producción total, que lo ponemos acá abajo, que es la suma de los valores brutos de producción, que es 120
más 180 más 330. O sea, 6. Ok. 630. Y creo que no queda nada más. Voy a terminar de completar. Llevar acá. Y lo voy a llevar. No sé si me gusta ponerlo acá. No, lo vamos a sacar acá. Ahí va. Bueno, creo que ahí estaría. No me falta nada si no me equivoco. Sí, me falta acá 55, pero es lo mismo que pusimos acá arriba. 350, está muy mal hecho esto. Este 350 es la suma de los bienes de consumo que yo lo puse acá, pero por alguna razón lo pone acá abajo, en la resolución. Bueno, no importa, cuestión. Les dejo acá la resolución, es la misma que tenemos acá prácticamente, la que acabamos de hacer, pero para que saquen una foto o como quieran. Y nada, ya damos por terminada la clase, si es que no hay preguntas. La parte de la derecha abajo no se completa, no, esto queda en blanco. No hay nada para completar. De hecho, si está bien hecha la matriz, o sea, hay como partes que no tienen nada, tipo todo acá no tendrías que tener celdas, directamente no tendrías que tener nada, para que no te confundan, ¿no? No, no se completa, no se completa. Igual no está del todo intuitiva esta matriz. Le faltan separaciones como para entender mejor qué va en qué cuadrado. Es medio confusa. Nada, no la armé yo. Si lo hubiera armado yo, capaz que eso lo tomaba en cuenta. No sé. Podría reformularla y armarla mejor, seguramente. Pero bueno, nada. Acá tienen la resolución. Intenten volver a hacerla de última en sus casas. Y yo después les mandaré otra que tengo ahí dando vueltas para que practiquen. Si bien que no se las mando, pídanmela. Tengo una hecha con Excel que se la robé de otra comisión que está buena para ir practicando. Pero bueno, hasta acá llegamos. Si no hay dudas, cortamos acá. Yo después voy a intentar ponerme las pilas y subir la clase a tiempo. Pero bueno, cualquier cosa, si quieren ver una clase y eso, pídanmela. Y están algunas ya grabadas. Y si no, bueno, avísenme y las subo porque capaz que me olvido. Justo ahora igual estoy un toque más libre. Rendí el martes y hasta ahí estaba medio saturado de materias, entonces no pensaba en otras cosas. Bueno, gente, nada, que tengan un lindo un lindo viernes. Mañana ya es viernes y tu cuerpo lo sabe, así que nada, que lo disfruten. Éxitos y nos estamos viendo. Muchas gracias. Suerte.